Muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a la Escuela Superior de Arquitectura, a una de nuestras conferencias que llevamos a cabo en torno a las actividades de la Maestría en Renovación Sustentable de la Ciudad. En esta ocasión tenemos un panel de lujo eh, para la conferencia magistral Las nuevas coordenadas de la política en América Latina entre el imperio y la derechización, que nos va a hacer favor de impartir el doctor Alberto Olvera Rivera. Igualmente damos la bienvenida al doctor José Reynoso Núñez y al maestro Eric Lobo. A continuación voy a hacer una muy breve presentación de los participantes que nos acompañan. El doctor Alberto Olvera Rivera, él es académico, editor e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en sociología por la New School for Social Research en Nueva York. Ha sido académico de la Universidad Veracruzana, colaborador del ITESO, autor de artículos en revistas especializadas como Nexos, editorialista y coautor de 4 libros y editor de periódicos como Diario de Jalapa, La Jornada, El Universal, próximamente de nuevo en El País. Ha sido también miembro del Consejo Consultivo de la Secretaría de la Función Pública, consultor de la Secretaría de Gobernación y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para comentar esta conferencia nos acompaña el doctor José Reynoso Núñez. Él es doctor en ciencia política y maestro en estudios políticos europeos por la Universidad de Heidelberg en Alemania, maestro en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Universidad Panamericana en Guadalajara, en donde además es profesor de Derecho Electoral. Fue consejero del Instituto Electoral en Jalisco, coautor junto con el profesor Dieter Nolen de la 4ª edición de Sistemas Electorales y Partidos Políticos, publicado en el año 2022, y coordinador junto con el doctor Diego Valadez del libro ¿Qué podemos hacer por la democracia?, publicado en el año 20 de publicar, ¿no? Más reciente. Como coeditor ya nos platicará de su último libro. Y también nos acompaña el maestro Eric Lobo, quien es consultor internacional y analista con enfoque en evidencia empírica, es director general de PG Consulting en la Ciudad de México y socio fundador y CEO de Eje Global, una plataforma internacional de análisis sobre política, economía y negocios con sede en la ciudad de Miami, en Florida. Cuenta con más de 3 décadas de experiencia profesional combinando trabajo académico, consultoría, estrategia y formación ejecutiva en contextos públicos, privados y sociales en México, América Latina, Europa y Asia. Se ha especializado en análisis institucional, toma de decisiones y diseño de estrategias en entornos políticos y económicos complejos y de alto riesgo, colaborando con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresas. Es politólogo de origen, su formación multidisciplinaria a lo largo de los años la ha desarrollado en varios países. Ha sido conferencista en Argentina, Brasil, Colombia, China, España, Francia, México, Perú y Venezuela. Ha impartido diversos programas de formación profesional a más de 2.500 directivos funcionarios en más de 15 universidades dentro y fuera de México. Colabora actualmente en esta universidad, la ESARC, impartiendo el curso de Economía Conductual, así como el curso de Historia del Pensamiento Liberal. Sin más, le vamos a ceder ahora la palabra al doctor Alberto Olvera Rivera. Buenas noches, es un placer estar aquí de nuevo en la ESARC. Agradezco mucho, Eugenio, la invitación. Sí se oye, ¿verdad? Okay. La invitación a estar aquí con ustedes me parece una oportunidad formidable hablarle a un público
distinto al acostumbrado por los académicos profesionales como yo, que solemos hablar con nuestros estudiantes, nuestros colegas, con el público más amplio solo a través de los medios. Me parece muy interesante hablar aquí a otro tipo de sector profesional que está trabajando otros temas, así que agradezco mucho esta oportunidad. Bueno, el tema eh, es complicadísimo de explicar porque estamos viviendo el fin de una época y el principio de otra. Antonio Gramsci, un famosísimo intelectual italiano, tenía una frase famosa que todo el mundo cita, de que hay momentos más complicados de la historia son aquellos en los que se muere un orden y hay otro que todavía no nace, y en esos momentos oscuros cualquier cosa puede pasar. Y bueno, pues estamos en esas condiciones hoy día, ¿no? Se está acabando un orden global caracterizado por una hegemonía norteamericana a partir, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pero acentuada luego de la caída del muro en 1989, una hegemonía que está ahora en riesgo, por la emergencia de una nueva potencia, China, y por el colapso, digamos, hacia adentro de la propia potencia imperial Estados Unidos, que vive hoy momentos muy críticos desde el punto de vista político. Vivimos además el fin de la época neoliberal, un ciclo caracterizado por la globalización, una nueva división internacional del trabajo. Ahora tenemos un regreso franco y abierto a una política industrial estatista y militarista por parte de Estados Unidos, y por consiguiente ahora una especie de retorno del Estado como un factor central de los nuevos modelos de acumulación de capital, y por tanto también una circunstancia política novedosa porque al neoliberalismo y a la hegemonía norteamericana de los 25 30 años pasados correspondió también una expansión de la democracia electoral a nivel global, bajo ciertas circunstancias económicas favorables, y ahora vivimos, por el contrario, junto con este fin de orden que vivimos, experimentamos una situación nueva que es un retroceso en la vida democrática global, un retorno de la derecha global y una especie de avance sistemático de la autocratización a escala global. Entonces, esta situación novedosa que vivimos es indudablemente difícil de explicar en pocas palabras, pero esa es la condición en que estamos. No sabemos todavía dónde nos va a llevar este nuevo ciclo, así que voy a apuntar muy rápidamente unas cuantas de sus características. La primera es el regreso de un imperialismo duro y puro, digamos, ¿no? Después del imperialismo suave, entre comillas, que practicó Estados Unidos después de su victoria en la Segunda Guerra Mundial. Suave, entre comillas, porque hubo momentos muy duros, invadió montones de países, hizo guerras por muchos lados, pero digamos, en general combinó ese modelo de hegemonía global, tanto su poderío militar, económico, pero también el soft power político, ¿no? Se impulsó de alguna manera la democracia y los valores liberales y democráticos a escala global, relativamente. Siempre hubo excepciones, muchas veces eran más las excepciones que las reglas, pero finalmente se trató, digamos, de que ese poder hegemónico tenía esta cualidad esencial de basarse en esos tres pilares. Y por supuesto, el colapso de la Unión Soviética, su fraccionamiento, etcétera, significó que el poder contrahegemónico posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues fue desapareciendo, ¿no? Como un competidor político y económico, no militar. Militar conserva su poder, pero sí por lo menos en los otros dos aspectos. Sobre todo porque el socialismo dejó de ser una opción viable como proyecto político a escala global, de tal forma que el enemigo simbólico y político del liberalismo democrático desapareció para todo fin práctico,
de la faz de la tierra, digamos, se mantuvo el discurso, se mantuvo ciertas posiciones cercanas a este ideal, sin que hubiera, por supuesto, ninguna posibilidad de su anclaje o de su materialización, con la excepción de algunos países que conservaron esas estructuras hoy día vistas como totalmente fallidas, ¿no? Con el caso de Corea del Norte, Cuba, de alguna forma Nicaragua, Venezuela hoy día que demostrar la inviabilidad de cualquier proyecto estatista, socialista, etcétera, ¿no? De manera que esta derrota, digamos, significó que en realidad el opuesto a Estados Unidos no era el socialismo, sino un modelo de capitalismo distinto, que es el capitalismo de Estado chino, ¿no? Un capitalismo salvaje, absolutamente, impresionantemente efectivo desde el punto de vista de su capacidad de pensar, planear a largo plazo, pero un capitalismo salvaje y capitalismo abierta y totalmente capitalismo, nada más que el modelo organizacional, sus reglas de operación no tienen que ver con el mercado, el libre, que por lo demás tampoco nunca existió, pero el mercado no es el mecanismo de organización central, sino es una administración estatal relativamente centralizada, combinada con áreas de mercado que ha sido increíblemente exitosa y que ahora disputa a nivel global la hegemonía tecnológica y económica a los Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos esa circunstancia global, ¿no? Y en lo que se refiere particularmente a la parte política de este conflicto, pues nos encontramos con la paradójica situación de que hoy los tres poderes militares y los dos poderes económicos y políticos, Estados Unidos, China, Rusia, son en este momento regímenes básicamente autoritarios. En el caso de Estados Unidos vivimos una regresión histórica impresionante, una una caída total, ¿no? De los valores esenciales del liberalismo democrático histórico, y una figura, la de Donald Trump, que está trayendo a Estados Unidos una especie de prefascismo, ¿no? Político que jamás hubiéramos imaginado que pudiera ser posible en Estados Unidos. Entonces, hoy tenemos que nadie defiende la democracia a nivel global. A los tres poderes globales son iliberales, más bien tendientes a un autoritarismo brutal y que además ponen en práctica políticas imperiales más bien salvajes. Es el caso de Rusia, que invadió la península de Crimea y Ucrania después, en este mismo siglo. Es el caso de China, que tiene un imperialismo económico, más bien de influencia relativa a través de su poderío económico y tecnológico. Y en el caso de Estados Unidos, pues que se ha descarado abiertamente con Donald Trump como un poder que le importa muy poco cualquier tipo de valor político democrático. Em, el ejemplo último de esto siendo la abducción de un dictador impresentable como Nicolás Maduro de Venezuela, con la complicidad interna evidente de otros miembros de su banda, pero que nos habla de una disposición de este imperialismo norteamericano a hacerse otra vez de la hegemonía total en el hemisferio occidental en maneras que no se habían visto tan expresas ni tan claras en muchos años. Bueno, entonces quisiera que nos situáramos en ese contexto porque es verdaderamente novedoso, ¿no? Y es natural que en un contexto así, pues haya un retroceso democrático global. Es decir, si los tres poderes imperiales son abiertamente iliberales, es lógico que, pues, que no haya muchas posibilidades de crecimiento de la democracia a escala global. La excepción, digámoslo así, la constituye Europa, que se queda como el último faro, digamos, de la verdadera civilización occidental, vamos a decirlo así, pero ella misma, cruzada por gravísimas contradicciones y problemas estructurales, tanto de orden económico, y un retraso tecnológico importantísimo en comparación con Estados Unidos y China, un atraso militar, porque dejaron de preocuparse por su poderío militar en un contexto en el que parecía que ya no iba a haber guerra, y por consiguiente también un atraso geopolítico en términos de influencia global,
dado que los países europeos hace mucho que sufrieron el proceso de caída del orden colonial del siglo XIX y de principios del siglo XX. Entonces tenemos una situación global complicada. Bueno, en ese contexto me pidieron hablar sobre el aumento de la derecha en América Latina, que como estoy comentando ahora, no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, sino global. Las derechas de varios tipos, de las derechas liberales hasta las derechas iliberales o las francamente autoritarias, están en ascenso a escala global. Y su atractivo electoral y su capacidad de atraer votos tiene mucho que ver con la naturaleza de los cambios sociales y culturales que propició el neoliberalismo de los años, de las décadas pasadas, hoy en retroceso. ¿A qué me refiero por los cambios sociales y culturales? Bueno, los cambios sociales fundamentalmente tienen que ver con dos procesos simultáneos, aunque están adicionados con otros, que es la caída demográfica en los países centrales, es decir, hay una disminución de la población, gravísima en el caso de Japón, de China, de Corea, pero también en la mayoría de los países europeos, una necesidad, por lo consiguiente, de tener mano de obra importada al interior de esos países, es decir, la migración hacia adentro de estos países es una necesidad económica, no es un asalto a su libertad, no es una invasión de extraterrestres, es algo que necesita la economía de esos mismos países. Y por eso los países más racistas son los que están sufriendo mayores problemas, como Japón y China, son brutalmente racistas, tal vez Japón el más racista del mundo, y que tiene entonces un problema muy importante de atraer a una mano de obra extranjera que compense su pérdida neta de población, dramática ya desde hace 15 o 20 años. En el caso de Estados Unidos, no ha disminuido la población gracias a la inmigración constante de gente, hoy día rechazada por Donald Trump y sus aliados, que en ese sentido pues se dan un balazo en el pie porque resulta que sin inmigrantes la economía norteamericana no puede funcionar. De hecho, Estados Unidos, pero Alemania, Francia, Inglaterra, todos esos países necesitan una cantidad enorme de inmigrantes por año tan solo para mantener la población constante y evitar una caída, ¿no? de su población neta. Y este es un hecho importante porque el capitalismo es un sistema que solo funciona creciendo, ¿no? El capitalismo no puede decrecer. Si decrece, hay problemas que se incrementan unos con los otros. No es posible pagar créditos a largo plazo. El crédito se funda en la idea de que hay una ganancia esperada en el futuro y por consiguiente hay que crecer, hay que emplear mercados, hay que ser viables. Si decrece la población, tenemos un problema entonces de tamaño físico del mercado, que también se puede vincular con una disminución de la capacidad adquisitiva de ciertos segmentos del mercado. Entonces, tenemos un problema de que en los países centrales hay un rechazo a esta migración masiva de los países árabes y africanos a Europa, de ciertos países asiáticos a China, a Japón y a otros países como Corea. Y por supuesto, en Estados Unidos, la migración de mexicanos, latinoamericanos y de gente de todo el mundo a Estados Unidos, que resulta, como decía, absolutamente imprescindible para el funcionamiento de su economía. Es más, de hecho, Norteamérica es un mercado integrado, no solo a través del Tratado de Libre Comercio, que organiza el intercambio económico mercantil, o sea, de mercancías, sino que es, de hecho, es un mercado laboral integrado, ¿no? O sea, la mano de obra mexicana forma parte integral de la oferta de trabajo en Estados Unidos. Es imposible pensar la economía de Estados Unidos sin la mano de obra mexicana, especialmente en la agricultura, en la hotelería, en los servicios en general. Vamos, colapsaría Estados Unidos si no tuviera millones de inmigrantes disponibles que le permiten bajar el costo de la mano de obra y disponer de una fuerza de trabajo que pueden explotar, digamos, de una manera más dramática que la normal. Lo mismo sucede en Europa Occidental. No es nada más el caso de Estados Unidos, pero esta migración
pone en cuestión elementos culturales originarios y estructurales de la identidad de esos países. La identidad racial, la pérdida de la blanquitud, en el caso de los países europeos y de Estados Unidos, la pérdida de, el idioma, de las costumbres, de los ritos, de las prácticas, la pluralidad cultural, racial, social que implica este fenómeno de la inmigración masiva de los países centrales cambia por consiguiente los factores que cohesionan culturalmente una sociedad. Por ejemplo, en Suecia, ya el 20% de la población es de origen extranjero. Suecia, que era un país, digamos, racialmente blanco, casi puro, hace 30 años, ahora tiene el 20% de su población de inmigrantes, ¿no? Árabes y africanos. Y lo mismo en otros países nórdicos. E incluso eso es una proporción mucho mayor a Estados Unidos y a Francia, a Inglaterra, que andan entre el 14 y 15% de población nacida en el extranjero. Entonces, ¿qué sucede? Que esto genera tensiones culturales al interior de estas sociedades y por consiguiente hay un rechazo de un sector de la sociedad a la presencia de estos actores que no son ni racialmente, ni socialmente, ni culturalmente, ni lingüísticamente similares a los nacionales. Este factor, que se aceleró brutalmente en el neoliberalismo, que coincidió con otras guerras y con una serie de factores que incrementaron la migración, por ejemplo, la guerra en Siria, que sacó 5 millones de gentes de ese país, la invasión de Afganistán constante durante décadas, la catástrofe ecológica, económica de muchos países africanos, condujo a que esta emigración hacia Europa se hiciera masiva y condujera a estos resultados que acabo de mencionar. Entonces, este rechazo cultural a este cambio del orden y de la composición social está impulsando las derechas extremas que encuentran en los migrantes a los enemigos de la civilización, ¿no? Que ponen en riesgo, como diría Putin, la pureza y la centralidad de la civilización cristiana occidental, ¿no? Que ese es el argumento central de Putin, que es un hombre de derecha absolutamente, no tiene nada que ver con el viejo comunismo, es un campeón del proyecto de la derecha más radical, que coincide en ese sentido con las derechas europeas, que están llegando al poder ya desde hace algunos años. Y por supuesto, este discurso de exclusión rompe con los paradigmas universalistas y de derechos humanos que han construido los cimientos de la Comunidad Europea y de las instituciones internacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial y muchas de ellas después de la caída del muro de Berlín. Entonces, este fenómeno, insisto, ha permitido a la derecha avanzar porque reacciona o responde a un sector de sus propias sociedades que se siente desplazado, invadido, en efecto, por otros tipos de población, otros sectores, otras culturas, otras prácticas. Y por tanto, el tema de la exclusión de los extranjeros se convirtió en un asunto esencial en el programa político de las derechas globales. Esto incluye también algunos países latinoamericanos, por ejemplo, el caso de Chile, o Argentina incluso, parcialmente Perú, ciertos sectores de la población que han resentido muchísimo la emigración venezolana. La catástrofe venezolana llevó a 8 millones de venezolanos a emigrar de su país en este siglo y muchos de ellos fueron a dar a otros países de Sudamérica y aunque hablan el mismo idioma y aunque racialmente no son distinguibles necesariamente de los demás, han creado tensiones muy importantes, especialmente en Chile, que es lo que explica en buena medida el triunfo de la derecha radical de Kast, pero también en Perú, en Ecuador, incluso en Colombia, donde han llegado la mayoría de los migrantes venezolanos, y si seguimos el camino en Estados Unidos, en México también, ¿no? Tenemos distintos tipos de rechazo, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay un rechazo muy grande en las clases medias a los profesionales venezolanos que trabajan allá, que han abaratado el costo de los servicios profesionales, etcétera.
Bueno, entonces, como ustedes ven, estos grandes movimientos demográficos que han acompañado al neoliberalismo en su expansión, explica mucho de estas tensiones culturales y políticas internas en los distintos países democráticos que son explotadas por las derechas radicales. Ahora también tenemos un problema de fin de ciclo de la expansión neoliberal, em, que se demuestra en el hecho de que políticos como Donald Trump pues, quieren regresar las fábricas perdidas y que se fueron a China y se vinieron a México, regresar a Estados Unidos, reindustrializar a Estados Unidos o en Europa el mismo propósito, una vez reconocido que el haber terciarizado la industria manufacturera y muchos sectores en general a otros países resultó en una pérdida de empleos y de capacidades para las clases blancas o su clase obrera blanca y para los negocios de ciertos segmentos de las burguesías nacionales. Por supuesto que este proyecto está destinado a fracasar, pero en cambio sí hay un aspecto que está tratando de impulsarse, que es generar otros nuevos sectores, más bien de la economía, que puedan volverse dinámicos y ofrecer empleo entonces a estos sectores desplazados de sus clases sociales blancas históricas. Sobre todo la apuesta en la tecnología, en la economía verde, la transformación de las fuentes de energía, que además es una urgencia por el colapso ecológico que vive el mundo. Y en ese sentido, digo, el plan de John Biden, ¿no? Y de un sector de las élites económicas norteamericanas, en sentido de usar la transición energética como motor de transformación económica, junto con la reforma de las telecomunicaciones, de la tecnología digital y sobre todo la implantación de la inteligencia artificial a escala global. Pero este proyecto ha sido de alguna manera torpedeado por Donald Trump, sobre todo en la parte de la transición a las energías verdes. Trump es un hombre que quiere seguir perforando petróleo eternamente y que quiere usar las energías tradicionales como un eje de su propio poderío. Estados Unidos es el principal productor de gas y petróleo del mundo y tiene grandes reservas, en efecto, de manera que esa parte del proyecto de Biden y de ciertos sectores está ahora colapsado. Retiró Trump los subsidios masivos que se habían otorgado a estas industrias y le han dejado a los chinos casi el monopolio de la producción mundial de paneles solares, de turbinas de aire para la producción. Digo, también se produce en Europa y en Estados Unidos, pero la mayor producción está en China. Los chinos con una gran visión estratégica han monopolizado el refinamiento, la refinación de las tierras raras, no la producción per se, porque son minerales, hay que sacarlos de las minas y sobre todo extraerlos de otros metales, pero digamos los chinos tienen el control del 80% de la refinación mundial de tierras raras. De manera que por ahí tienen agarrado el cogote a Estados Unidos, Europa, porque tienen un bien estratégico monopolizado. Y tenemos entonces este tipo de reordenamiento global en donde el esfuerzo de Trump de reconstruir la economía norteamericana sobre la base de un poderío industrial clásico, por decirlo de alguna manera, pues eso no puede ser, está fracasado, ni los industriales ni los capitalistas norteamericanos están interesados en volver a ese modelito porque claramente no es viable económicamente hacerlo. Bueno, dicho esto, entonces, en América Latina hemos tenido un problema, una situación muy interesante. Durante esta época neoliberal hubo un aumento del precio de las materias primas debido al gran crecimiento chino y en general el crecimiento económico global, de manera que toda Sudamérica tuvo una época de auge económico durante todo este siglo XXI gracias a el aumento de precios de las materias primas que la región produce, minerales, granos, carne, etcétera. Em, Esta renta
minera o renta agrícola extraordinaria de que gozaron los países de América del Sur, permitió la llegada al poder, la expansión y permanencia de gobiernos de izquierda que utilizaron la oportunidad para hacer políticas redistributivas que tenían la gran ventaja de no afectar a las burguesías nacionales, que no les quitaban nada, al contrario, les daban nuevos negocios, pero por otro lado, como había una renta extraordinaria, pues sí había dinero que repartir, ¿no? A través de subsidios y otros métodos distintos. Por ejemplo, Brasil es un caso ejemplar, ¿no? De la soyificación del país y la producción masiva, digamos, ¿no? De productos agrícolas, mineros. En la época de Lula y todo el gobierno del PT, durante la primera parte del siglo, hubo una redistribución de la riqueza importante que no tocó a los ricos, pero sí permitió, digamos, mejorar y superar la pobreza de millones de personas a través de distintos mecanismos de redistribución. Por supuesto, eso tuvo efectos legitimadores desde el punto de vista político. Lo mismo se hizo en Argentina después del 2003 y con el mismo método, aunque en el caso de Brasil hubo la inteligencia suficiente como para mantener operativa su industria nacional y no dejarla por completo. En el caso de Argentina sí, casi perdió su base industrial por completo. En el caso de Chile hubo también políticas redistributivas, pero ahí hubo un mecanismo mucho más orientado al mercado que permitió, digamos, cierto desarrollo económico sobre la base de un mercado interno creciente. Y en el caso de Perú es que es interesantísimo, en donde todo el siglo XXI Perú no ha tenido Estado para todo fin práctico. Sin embargo, había un capitalismo salvaje, popular, de base, que ha permitido que el país crezca, se recupere después de una larga y sangrienta guerra civil en los años 80 del siglo pasado, a pesar de no tener Estado, digamos, y donde ahí sí que las fuerzas del mercado han llevado, digamos, a la construcción de un peculiar, ¿no? Capitalismo andino que también se reprodujo de alguna manera en el caso de Bolivia, en sectores populares y parcialmente y de otra manera en Ecuador, parcialmente en Colombia, que es una economía más diversificada, con más complejidad, pero que últimamente también se benefició de este ciclo del auge de precios de las materias primas. Entonces, la izquierda latinoamericana, tanto la refundacional que se llamó a sí mismo, la de Venezuela, Ecuador y Bolivia, como la que podríamos denominar más bien socialdemócrata, la que gobernó en Brasil, en Argentina, en Uruguay, Chile, esas izquierdas tuvieron esta oportunidad histórica de disponer de una renta extraordinaria que financió los programas sociales y la legitimación de esos gobiernos en base a la redistribución relativa de la riqueza. Bueno, pues todo esto ha cambiado, estamos en un ciclo distinto, las materias primas dejaron de subir de precio, han caído de precio en muchos sentidos. Estamos en un ciclo ahora de revolución tecnológica que no necesariamente pasa por el consumo de las materias primas tradicionales. Estamos, por consiguiente, en un ajuste, digamos, de cómo se divide el trabajo a escala global en este nuevo modelo de capitalismo. Y por consiguiente, estas izquierdas están cayendo de los gobiernos del Cono Sur una vez que fueron incapaces de mantener el ritmo de distribución de la riqueza que tenían anteriormente. Particularmente grave el caso de Argentina, donde el gobierno inventó mecanismos de distribución infinanciables y los mantuvo artificialmente mediante pura emisión monetaria, digamos, generando una hiperinflación monumental y por supuesto creando un problema mayúsculo, ¿no? De orden económico. Entonces, Argentina es un país quebrado que hace muchos años que está quebrado, pero quién sabe cómo sobrevive, pero ahí está, pero indudablemente haciendo la vida imposible a sus ciudadanos con una hiperinflación brutal que por supuesto ya están hartos y fueron capaces de votar por un personaje loco como Milei
en una muestra a lo que conduce la desesperación ante la hiperinflación. Nadie puede vivir en la hiperinflación todo el tiempo, excepto, digamos, cuando hay un gobierno tan dictatorial y tan brutal que impide cualquier cambio, como es el caso de Venezuela, ¿no? Que tuvo una inflación mucho peor todavía que la Argentina, la tiene, pero donde no ha habido posibilidades de sacudirse, digamos, ¿no? Por vías democráticas a esta dictadura establecida por los chavistas. Pero, digamos, ciertamente este fenómeno de la hiperinflación explica mucho de la pérdida de legitimidad del kirchnerismo argentino y de la llegada de una derecha encabezada por este personaje peculiar. Tenemos también el caso de Brasil, donde ahí es más compleja la cosa, mucho más compleja. El desgaste del PT no solo tiene que ver con las dificultades de redistribución, sino también con escándalos de corrupción, con excesos diversos de los gobiernos petistas, con la permanencia cultural, en el caso de Brasil, de lo que podríamos llamar un conservadurismo social radical. Es un país infinitamente racista, infinitamente clasista, más que nosotros, y eso es mucho decir. De manera que ahí es complicado establecer una política de redistribución sin afectar este orden social tan segmentado como el que existe en Brasil. Eh, eh, Así que ahí la derecha, que también llevó al poder a un personaje absolutamente impresentable como Bolsonaro, tiene una base social gigantesca, no es un fenómeno de pura desesperación, ahí sí hay una base social amplísima, ¿no? De una derecha anclada también en órdenes religiosos, en iglesias pentecostales, en sectores muy conservadores, con amplias, insisto, estructuras educativas, culturales, económicas, de manera que ahí tenemos una derecha fuertísima, la más fuerte de América Latina en términos de su anclaje sociológico, ¿no? De su anclaje social, mucho más que en otros países. El voto por la derecha en Argentina no es necesariamente una descripción de un anclaje social de una derecha radical, sino un voto de la desesperación, aunque haya una derecha radical histórica en Argentina. En cambio, en Brasil sí hay una derecha muy fuerte, sociológicamente anclada. En el caso de Chile también hay una derecha sociológicamente anclada, fuertísima, que viene de la época del pinochetismo y que se expresa en la figura del presidente electo Kast, pero al mismo tiempo es una derecha que convivió durante muchos años con regímenes realmente democráticos, liberales, y generó incluso una derecha liberal, hay un sector de la derecha liberal en Chile. De hecho, Kast no tiene mayoría en el Parlamento que va a entrar. Hay tres sectores de la derecha distintos. El de Kast es uno de ellos, y ni siquiera el más radical. Hay uno más radical, todavía peor que él, el de él, y una derecha más o menos democrática. Y ahí mismo va a tener que hacer acuerdos, ¿no? Al interior, y una mitad del Parlamento todavía lo controlan las izquierdas muy diversas, divididas absurdamente, que hay en Chile, y un sector que sobrevive de la democracia cristiana. Pero ahí es muy difícil que pueda haber realmente una política de ultraderecha, por más de que haya petición popular de expulsión de los migrantes venezolanos, haitianos, etcétera. Pues, no necesariamente esto va a representar que pueda anclarse o permanecer a muy largo plazo una derecha radical. Y en el caso de Perú, pues tenemos una cosa rarísima donde no hay partidos políticos, donde hay una dictadura del Congreso que es una dictadura de mafias, ¿no? De mafias de políticos regionales. Es un caso parecido al de dictaduras francas, ¿no? Por ejemplo, la dictadura venezolana es un anclaje de mafias de veras, mafias criminales, ancladas en negocios criminales, donde los militares son protagónicos, ¿no? Eh, Venezuela tiene 2.400 generales, que son tantos como los que tiene Estados Unidos.
¿no? Entonces, bueno, y cómo le pagan a 2.400 generales? Pues a todos hay que darles algún negocito, digamos, ¿no? En alguna parte, y el negocito significa que se hagan cargo de alguna región minera, del monopolio de alguna importación, de negocios ilegales diversos, de las importaciones de alimentos. O sea, la estructura es una dictadura militar que se reparte el poder mafiosamente, digamos, ¿no? Como es el caso cubano también. El caso cubano también es una dictadura militar, en eso se ha tornado en una dictadura militar, porque los militares son los que controlan la escasísima economía que existe en Cuba, si es que alguna hay. En el caso de Perú es muy peculiar, porque no son militares, son empresarios, muchos micro y meso empresarios regionales representados por unos sectores políticos verdaderamente peculiares. Si algún día tienen la oportunidad de ver una sesión del Congreso de Perú, véanla porque son de risa loca, peores que los nuestros, ¿eh? Pero por mucho, ¿no? La forma en que hablan, lo que dicen es patético. Pero el asunto es que las élites políticas regionales controlan el Congreso y el Congreso controla al Ejecutivo. Hay 30 partidos representados en el Congreso que no son partidos, son pequeñas grupúsculos políticos, insisto, varios de ellos dirigidos por empresarios de la educación privada, otros por empresarios agrícolas, mineros, etcétera. Es un relajo impresionante, pero lo cierto es que ahí, no habiendo partidos, es muy probable que siga gobernando en la práctica esta coalición de mafias regionales. Y el caso de Bolivia, pues es el más patético de las caídas de las izquierdas latinoamericanas, porque ahí sí hubo un verdadero proyecto de transformación constitucional y política de gran envergadura, a diferencia de otros países, ¿no? Ahí sí hubo una constitución llamada plurinacional, un nuevo diseño del Estado, la construcción de instancias nuevas, ¿no? Del aparato estatal. Y durante un par de décadas fue un modelo muy exitoso, tanto desde el punto de vista económico por la renta del gas, pero político, porque generó una nueva clase política popular, generó una distribución del poder distinta y de alguna forma democratizó en ese sentido realmente un país increíblemente oligárquico como era Bolivia. Claro está que aún en proyectos ambiciosos como ese de Bolivia, pues hay factores que pueden conducir al fracaso. Y por supuesto, los factores son muy parecidos a los de otros gobiernos de izquierda, ¿no? Una pésima administración de la economía, uso de la renta y cero reinversión, por ejemplo, en la industria del gas, prohibición de inversión privada en industrias energéticas en general, un pésimo manejo de la economía, distribución más allá de las capacidades reales del Estado, corrupción y sobre todo división política interna entre la propia élite gobernante. Entonces, ahí tenemos todo el cóctel de lo que conduce al colapso, digamos, ¿no? De los regímenes en general, no solo los de izquierda, de todos. Entonces, bueno, esto sucede ahí. Ay, Dios, perdón. ¿Sí? No creo que vayamos bien, pero bien. Ya voy a terminar, ya voy, les prometo. Entonces, este es el caso de Bolivia, tragedia en ese sentido. Eh, lo bueno de Bolivia es que ha habido una salida democrática, una salida electoral democrática. Llega al poder un gobierno de derecha, más o menos liberal, y la división de la vieja élite impide que se procure una especie de dictadura de izquierda como la que hay en Venezuela. Entonces, hay una salida, pero el país está quebrado económicamente, se acabó la renta gasífera y están sin dólares, están en una inflación brutal. Tenemos un problema de a ver qué hace el nuevo gobierno porque se enfrenta a una situación muy complicada. En el caso de Ecuador, ya saben ustedes, ganó ahí también el hijo del máximo empresario ecuatoriano ya desde hace años. El colapso de la izquierda fue anterior. También hubo una salida electoral democrática, por fortuna. Y el problema de Ecuador ha consistido en que la izquierda fue incapaz de construir un Estado verdaderamente poderoso, ¿no? Sino que construyó una burocracia, un sistema de redistribución, pero no un Estado que fuera
capaz de poner cierto orden interno. Y ahora está Ecuador pues tomado por mafias criminales, porque además se convirtió en la vía de salida principal de la cocaína colombiana. Y por consiguiente ahora se enfrentan Ecuador con un estado aún más frágil que el nuestro, que es mucho decir, a este empoderamiento de las mafias criminales. Entonces ahí también gobierna una derecha democrática desesperada que no sabemos exactamente qué puede hacer para salir del hoyo. Y en Colombia tenemos otro tipo de fracaso de la izquierda, ¿no? Colombia, que ha sido el país tal vez más oligárquico, ¿no? En términos de tiempo en América Latina, un país siempre oligárquico. Tuvo una democracia muy duradera, pero absolutamente oligárquica después del 58. Por fin llegó un gobierno de izquierda después de una movilización popular impresionante entre 19 y 21. Y lamentablemente Gustavo Petro, su presidente, resultó un político muy poco competente, un gran orador, eso sí, tal vez el mejor orador en América Latina hoy, pero al mismo tiempo un tipo que no fue capaz de articular una alianza política que le diera estabilidad a su gobierno y permitiera un avance gradual de las reformas que necesita ese país, ¿no? Entonces, no sabemos cuál será la suerte futura de Colombia, pero ahí donde llegó un gobierno de izquierda por primera vez en la historia, pues ha tenido lamentablemente un desempeño muy pobre. Rápidamente, ya no puedo pasar por Centroamérica porque cada país es muy distinto uno del otro. Lo que hay que lamentar es Nicaragua, que es una dictadura brutal, familiar, un somocismo sin Somoza vergonzoso. El caso de Salvador, ¿no? Con Bukele imponiendo un estado de sitio permanente, metiendo al 2% de la población a la cárcel, una cosa increíble, insostenible e irrepetible en ningún otro país. Y tenemos el caso de nuestro vecino Guatemala, que sí es un caso que merecería mucho más análisis, pero que no voy a tener. Un caso muy interesante de ciclos políticos y de equilibrios, en donde las mafias, que son las que gobiernan realmente el territorio, han tenido que soportar a un democráticamente electo. Bueno, entonces, como ustedes ven, cada país de América Latina tiene una historia peculiar anclada dentro de esa historia global que he tratado de describir. ¿Cómo les va a ir a los gobiernos de derecha en América Latina en el contexto de esta nueva División Internacional del Trabajo? ¿Quién sabe? Porque no está claro qué papel le va a tocar a América Latina. Hasta ahora no parece tener ninguno relevante más que seguir produciendo materias primas, ¿no? Alimentos, minerales, y se acabó. No parece haber otro destino muy diferente de ese, excepto aquellos países que tienen un mercado interno profundo, como es el caso de Brasil y parcialmente Colombia. En el caso de México es totalmente distinto porque nosotros estamos absolutamente integrados a la economía de Estados Unidos, totalmente. Y lo consiguiente, este país no se puede pensar económicamente sin esa integración. No hay manera de separarse de esta especie de succión, ¿no? Pero también eso vale para los Estados Unidos, también ellos dependen de que esta economía de México les produzca componentes y productos distintos dentro de la nueva economía de la alta tecnología. eh, por fortuna para este país, hay ya aquí en México muchísimas industrias que forman parte de las cadenas de las industrias electrónicas y aeronáutica, de la química de última generación, etcétera, que posiblemente permitan que este modelito de integración continúe. Pero el gran problema aquí es que tampoco tenemos Estado. Tenemos un gobierno muy fuerte que es, sin embargo, increíblemente débil, ¿no? Un gobierno fuerte solo para el control, digamos, político general, como lo fue el PRI históricamente, pero un gobierno increíblemente débil desde el punto de vista fiscal, de implementación de políticas públicas, de gobernanza territorial, porque el crimen organizado le disputa el control de un tercio del territorio. Entonces tenemos esa paradoja, ¿no? Entonces la presidenta Sheinbaum es la presidenta más poderosa de la historia y la más débil de la historia, ¿no? Las dos cosas se pueden decir simultáneamente. Entonces,
¿Qué pasa con países que viven esa condición peculiar? Pues quién sabe. La verdad es que el horizonte está completamente abierto y más cuando tenemos junto a nosotros a un loco como Donald Trump. Entonces, no queda claro qué es lo que va a pasar aquí. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos una reserva importante, un aprendizaje colectivo de lucha por la democracia en esta larga transición que tuvimos aquí, que coincidió con la implantación del neoliberalismo. Y ahora en esta nueva fase tenemos el gran problema de que los actores políticos no se han adaptado a las nuevas circunstancias, ni tenemos una clase política nueva o alternativa, ¿no? Tenemos la tragedia de que México ha vivido una larga transición sin crear una clase política realmente nueva. Es una clase más bien la nueva clase política escasa que emergió rápidamente se tomó la escuela priista, que es la única que existe para todos los partidos políticos, de manera que tenemos puros políticos priistas. Como decía alguien ya desde 2012 o 13, no me acuerdo quién fue, decía, bueno, ahora somos libres. La democracia en México significa que ahora somos libres de votar por el PRI en el PRI, por el PRI en el PAN o por el PRI en el PRD. Bueno, entonces, de alguna manera, hoy tenemos al PRI en Morena, y tenemos la posibilidad de votar por Moreno, Morena o Morena, ¿no? Básicamente. Estamos ahora en un problema muy grave, ¿no? De esta naturaleza. Pero bueno, eso sucede cuando un país fracasa en la creación de alternativas reales de una clase política, de una cultura política diferente a la hegemónica anterior. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y disculpen la extensión de la plática. Sobre esto, sobre esto último que mencionas, Alberto, decía Felipe Calderón, ese pequeño priista que todos llevamos aquí sentados en el hombro izquierdo, ¿no? Muchas gracias. De veras que recorriste las coordenadas de América con toda esta transición que va dejando los gobiernos de izquierda en gobiernos más liberales. La mecánica que sigue va a ser que tanto el doctor José como el maestro Eric Lobo harán comentarios y posteriormente vamos a cederles la palabra al público para que hagan comentarios y algunas preguntas antes de terminar esta sesión. Entonces te pasamos la palabra, José. Muchas gracias, doctor Olvera, por tan relevante exposición. Coincido con lo que dijo. Yo me voy a referir a algunos puntos que me llamaron la atención. O sea, ¿cuál es la causa de lo que mencionó el doctor Olvera? O sea, ¿qué puede explicarlo? El doctor Olvera se refirió a un cambio de época por el imperialismo. Quizá podemos agregar ese cambio de época, el COVID-19. Se refería con ese concepto un historiador israelí, Noah Harari, en 2019. Hablaba de un cambio de época por el COVID, por todo lo que vino a cambiar, pero ahora también la inteligencia artificial. Entonces, un contexto muy relevante que está cambiando. Dentro de eso se presenta esta erosión de la democracia. ¿Qué lo explica? El contexto, lo internacional o lo nacional. A lo largo de su exposición, el doctor Olvera pasó del cambio de época a lo internacional, pero también se refirió a explicaciones contextuales, nacionales, locales, y comenzó a diferenciar entre distintos aspectos en los países, con lo cual coincido absolutamente. No hay una explicación única. Ahora, estas respuestas se pueden generalizar o no. ¿Hasta dónde? Depende de cada país. Yo me voy a referir a algunos de estos puntos. Eh, por ejemplo, la migración, la diferencia de la migración entre los distintos países. Muy recientemente, hace unos días, acabo de escuchar una noticia que en España se acaba de legalizar aproximadamente 500 o 600 mil migrantes ilegales, que es una noticia que va en sentido contrario de justo de esta tendencia, por ejemplo. España, si no me equivoco, es el país que está creciendo más en Europa, si no me equivoco, pero está creciendo mucho y parece que esto va a tener muchos beneficios para su economía. Eh, Alemania en 2024
2024-2025 acaba de aprobar reformas para flexibilizar, por una parte, la inmigración a especialistas, no especialistas, sino a mano de obra calificada, y acaba de modificar también, acaba de flexibilizar la adquisición de la nacionalidad al disminuir la residencia de 8 años a 5 años, por ejemplo, porque requieren inmigrantes. Portugal, en sentido contrario, acaba de endurecer su política migratoria al reducir todas las ventajas que había para emigrar a Portugal. Entonces son como diferentes, hablando ahorita de las causas, son diferentes tratamientos del mismo fenómeno, por ejemplo, de la migración. Llama la atención, por otra parte, también como una paradoja que, como mencionaba el doctor Olvera, Europa quizás sea el último reducto de la democracia, a pesar de que, como mencionaba, en Suecia un 20% de las personas son de origen inmigrante. Y los países nórdicos han mantenido su democracia. Lo ha mantenido Alemania a pesar de la enorme votación de la ultraderecha. Que, por cierto, hay un acuerdo entre los partidos democráticos de no incluirla en su coalición para formar gobierno. Entonces, es como paradójico que tienen el mismo problema de migración, pero por otra parte, son los países o es la región del mundo, la Unión Europea, que mantiene todavía la defensa de la democracia hasta donde sea posible, con algunas excepciones dentro de la propia Unión Europea, como Hungría, o ahora con la dirigente de Italia, que está cargada un poco a la derecha, o mucho. Entonces es una paradoja a la que me quiero referir: Europa, su migración y el distinto tratamiento de la migración. El segundo tema al que me quiero referir es al tema de Chile, que conozco un poco más, y el triunfo de José Antonio Kast, el triunfo de la derecha, que en realidad, o sea, en Chile gana la izquierda y gana la derecha de manera alternada después de la concertación, pues ganó en algún tiempo la derecha democrática. Ahora a José Antonio Kast está dentro, bueno, es una elección democrática, pero efectivamente está más cargado a la derecha que Piñera, que fue el presidente que falleció hace poco y que estuvo alternando a la presidencia con Michelle Bachelet, considerando que justo el diseño institucional de Chile permite una reelección, un periodo de 4 años, y reelección en el siguiente periodo. Entonces ganaba Piñera, ganaba Bachelet, ganaba Piñera, ganaba Bachelet. Luego, después de Piñera siguió ahora Boric. Entonces, Chile es un caso, bueno, todos son casos aparte, pero en Chile vamos a ver cómo funciona José Antonio Kast, que está más cargado a la derecha, en un contexto institucional y de una cultura política muy desarrollada. Recientemente llamó la atención llamó la atención que el mismo día de la elección la candidata Jara había felicitado a José Antonio Kast, de hecho hora y media después de la elección, y que el presidente Boric había hablado por teléfono con él y habían acordado reunirse el día siguiente. Se reunieron al día siguiente, dieron un mensaje conjunto, Boric y Kast, y acordaron pues una transición ordenada, y Boric le pidió a José Antonio Kast que pudiera ser su asesor en el futuro. Perdón, Kast le pidió a Boric que pudiera seguir como su asesor en el futuro. Eso ya nos llama mucho la atención, pero esa es una tradición chilena que puede hacer diferente el caso de la llegada de Kast al poder. Está muy restringido, no tanto por las instituciones, sino por la cultura política. Es lo que llama la atención. Eh, por supuesto, la migración a la que ya se refirió el doctor Olvera en Chile, que fue una de las causas, y la inseguridad, que es extraña que pase en Chile ahora, porque antes era un país demasiado seguro. Este, pero bueno, entonces el caso de Chile, que también es un caso diferente, y quisiera referirme ahora también al tema de Perú y Bolivia. Eh, Perú en relación con México, el tema de las instituciones. Perú y las listas abiertas de representación proporcional, y que es la causa o es una de las causas de que no haya partidos políticos y de que haya un caos en la política. Y México quiere dirigirse a eso, puesto que en la reforma electoral
están proponiendo que haya listas abiertas y nadie ha advertido sobre eso. O sea, ahorita tenemos listas cerradas y bloqueadas para elegir a las diputaciones de representación proporcional, pero están proponiendo para democratizar, entre comillas, la representación proporcional y para que hagan campaña, están proponiendo abrir las listas. En América Latina ha dado pésimos resultados y un ejemplo es Perú. Si no me recuerdo, también El Salvador y otros países que han tenido pésimos resultados con las listas abiertas. Y México quiere seguir ese camino. Sería una combinación muy peligrosa, considerando la situación que está ahorita México. El segundo tema, Bolivia. Yo discrepo un poquito con lo que dijo el doctor respecto de Bolivia, porque si bien Bolivia tuvo un periodo aparentemente estable, en ese periodo Evo Morales se religió en contra de la Constitución al menos 2 veces. La Constitución prohibía la reelección después de cierto tiempo. Él se religió una vez y después se religió otra vez diciendo que se reelegía en un nuevo país con una nueva Constitución, en contra de la Constitución. Gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por cierto, de donde copiamos el tema de la elección popular de los jueces. Entonces, por eso discrepo un poquito allí, porque tiene instituciones muy polémicas como el tema de la elección de los jueces. Y finalmente cayó el sistema por un pleito dentro del mismo movimiento de izquierda, si no mal no recuerdo, Arce se apellida, ¿no? El otro personaje. Y ahora, como conclusión de mi comentario, o sea, ¿qué explica entonces la autocratización o erosión de la democracia por una parte, o la resiliencia democrática por otra, que vemos, por ejemplo, en Europa, o que vemos en algún país en específico, como en el caso de Chile? Me parece que si bien lo internacional puede explicar, por supuesto, mucho, eh, también es muy relevante para explicar lo que pasa en cada país, el contexto y las particularidades de cada país. Veremos en los siguientes años, bueno, ya se comprobará empíricamente cómo funciona Chile con este nuevo presidente. En fin, se demostrará en los próximos años cuál es la respuesta, pero si bien no hay una única explicación a lo que está pasando, me parece que sí es muy importante, como mencionó el doctor Olvera, las diferencias en los distintos países. Lo institucional también explica mucho, como en el caso de Perú y las listas abiertas, pero también explica mucho la cultura política, como les acabo de mencionar para el caso de Chile. Por lo pronto serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, José. Y bueno, le cedemos la palabra al maestro Eric Lobo. Muchas gracias, gracias a Lesar por esta iniciativa, al doctor Olvera, una magnífica disertación la noche del día de hoy, con toda esta narrativa relacionada a la historia de lo que viene siendo los últimos años de tanto la izquierda como la derecha en Europa, en el caso estadounidense, y por supuesto cerrando con el tema latinoamericano. Yo me voy a concentrar fundamentalmente en el punto latinoamericano, para no tocar el tema de Italia, el asunto, lo que está sucediendo con Giorgia Meloni, el caso de Erdogan y otros digamos, mandatarios de derecha europea que tendrán en su momento un tratamiento en otra ocasión. Yo me hago la pregunta de qué es lo que ha hecho que la derecha, en cualquiera de sus variantes, porque eso hay que tomarlo mucho en consideración, la derecha de Milei no es para nada cercana a la derecha de Noboa, y mucho menos la derecha de Noboa se va a acercar a lo que podría siendo la derecha del señor Paz, recién electo, ¿no? Son muy diferentes. Yo coincido con nuestro colega en el sentido de que más que el elemento internacional, el factor interno, lo que realmente determina o determinó el triunfo de esta tendencia que se ve desde el año pasado, 2025, donde de 4 elecciones que se dieron, las 4 las ganó la derecha en cualquiera de esas variantes. Ahora, la pregunta también coincido, ¿qué es lo que eh, derivó en que estos personajes ganaran una elección? Hay que también tocar cada punto, ¿no? En el caso chileno, coincido, eh,
derivado del régimen de Nicolás Maduro, eh, prácticamente del año 2015 en adelante, hubo una migración masiva de venezolanos. Coincido, el dato Naciones Unidas coincide con lo que dice el doctor, son 8 millones y fracción de venezolanos. Es un hecho histórico porque no es un país que esté en guerra. Hay otros casos que se han dado en otras partes del mundo. Y en ese sentido, para ser un país que no está en guerra, 8 millones es una cantidad bastante importante, sobre todo si tenemos que Venezuela era un país de 32, 33 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población de ese país. Yo soy de origen venezolano, aunque tengo 28 años ya viviendo en México y naturalizado, por supuesto. Entonces, esos 8 millones, sobre todo, fueron efectivamente la mayoría a Sudamérica por un tema de cercanía, principalmente Colombia. Estamos hablando de que el país vecino de Venezuela absorbió poco más de 2 millones de venezolanos. Eso para el tejido empresarial, el tejido productivo de un país es bastante complicado. Imagínense México, que es un país evidentemente mucho más grande en términos de población, 134 millones se estima que ya se tienen, que de repente lleguen 2 millones de personas de la noche a la mañana y formen parte del tejido productivo del país. Por supuesto, muchas empresas los absorben, pero otros quedan por fuera. ¿Y qué significó por ejemplo, para Colombia? Significó que en buena medida muchos venezolanos no capacitados terminaron en redes de crimen organizado, delincuentes comunes, y eso generó una reacción en ese país que es muy probablemente, según mis pronósticos, haga que la derecha también gane en Colombia. Coincido también con el doctor en el sentido de que el señor Petro puede ser muy buen orador, pero creo que la mayoría de los ciudadanos lo que está buscando es que tengan servicios públicos eficientes, el nivel de inversión sea adecuado para generar empleos y, por supuesto, empleos bien pagados. Es decir, mejorar la calidad de vida. El discurso es una cosa, la acción es otra. Entonces es muy probable que eso es lo que ocurra. En el caso chileno es muy parecido en el sentido de que hubo una migración también venezolana tremendamente importante en un país que no estaba acostumbrado a esa situación. Y se generan molestias importantes porque muchos de esos venezolanos no capacitados llegaron también a delinquir y obviamente dentro de la oferta propia de partidos políticos pues genera una narrativa desde el punto de vista de comunicación política. Los políticos se dedican a eso para ganar elecciones, una narrativa que permeó perfectamente en la sociedad para en su momento inocular, digamos, este tipo de narrativas que fue bien captada por la población y que a la final derivó en una elección donde el señor Kast ganó, digamos, de una manera, creo que estaba prácticamente cantada esa elección. Obviamente había otro candidato de la derecha, el señor Kaiser, hermano de Axel Kaiser, un liberal digamos, de ese país, pero bueno, no tuvo ningún tipo de oportunidad y es muy probable que ellos de cierta manera vayan a hacer algún tipo de coalición para algún tipo de legislación. Sobre todo, el señor Casa ha sido muy enfático en el hecho de que va a poner mucho hincapié en la parte de seguridad y sacar las personas irregulares, de venezolanos principalmente, que de una u otra manera han alterado, digamos, la paz social que, como ustedes bien señalaron, tenía esa nación, que es una de las naciones, digámoslo, junto con quizás Uruguay, más desarrolladas que hay, al menos en Sudamérica, ¿no? En el caso de por qué se ganan en Argentina, yo tengo una posición muy particular. Yo no diría que el señor Milei es un loco. Lo que sí puedo hablar, más allá de simpatías o antipatías personales o preferencias en torno a un personaje, son los resultados que se han logrado en Argentina. Argentina viene, como bien lo decía el doctor Olvera, con total firmeza y objetividad, viene de una hiperinflación. México ha vivido procesos de espirales inflacionarias eh, digamos, en décadas pasadas y sabemos que es algo verdaderamente terrible. Y Argentina fue, digamos, los gobiernos peronistas fueron terriblemente, digámoslo, irresponsables en su tarea. Hubo mucha emisión de dinero y bueno, no tenía una inflación como la de Venezuela, pero sí estaba en el top 5 mundial de inflación
que a la final el ciudadano común y corriente que ganaba poco dinero, pues no le alcanzaba para, digamos, ni siquiera la canasta básica. Llega el senador Milei como una reacción violenta de los propios ciudadanos a decir, oye, ya estamos hartos de lo mismo, ¿sí? Incluso mucha gente, tengo muchos amigos en Argentina y ellos señalaron, "Oye, es que votamos por Milei porque es que no había escapatoria. O sea, volver a repetir lo que ya durante tantos años se estaba haciendo era imposible. Inclusive, si no hubiera sido Milei, cualquier otro posiblemente hubiera ganado esas elecciones por una rabia, que eso es un, digamos, eso es un sentimiento primario del ser humano y los votantes de repente actúan de esa manera, como en su momento votaron por Hugo Chávez, ¿no? No tanto Nicolás Maduro, porque hay toda una polémica alrededor de él, ¿no? Pero en ese sentido, lo que vemos es que el señor Milei ha rescatado en buena medida el tema de no un control inflacionario, porque todavía no lo tiene, pero digamos, podemos hablar de un milagro en el sentido de la baja de la inflación con respecto a lo que había. Segundo, tiene superávit fiscal. Nosotros ni siquiera en México tenemos superávit fiscal. Estamos atendiendo una problemática de posiblemente 4 puntos del PIB o más de déficit fiscal. Y en el caso del señor Milei, bueno, está recibiendo ya, digamos, una serie de inversiones que poco a poco, en lo que lleva de tiempo de gobierno, pues la gente de alguna u otra manera lo ha respaldado. Tan lo ha respaldado que en las urnas, en las elecciones recientes, que no fueron las presidenciales, las más recientes, pues logró crecer precisamente apoyado por los ciudadanos, creció precisamente porque la gente se está dando cuenta que tiene una manera diferente, no, la gente no estaba acostumbrada, era un país básicamente de corte socialdemócrata, con algunas exageraciones, desde el punto de vista de políticas públicas tremendamente populista y derivó en lo que se tenía. En el caso, por ejemplo, hay un dato muy interesante, que es en el caso de Daniel Noboa, donde también el factor interno tiene mucho que ver. La oferta política que había tampoco era muy buena. Eso hay que tomarlo mucho en consideración. Sabemos que todos estos aspectos son muy complejos y tienen diferentes lecturas. Mucho de la oferta política que se tenga al momento de la elección puede determinar desde niveles de abstención hasta determinadas preferencias. A veces gana la derecha o a veces gana la izquierda por la propia oferta política que existe, más allá de condiciones de tipo estructural, como bien lo señala el doctor Olvera. Entonces, en ese sentido, el hecho de que el año 2025 de 4-4 haya ganado la derecha en todas esas variantes, no necesariamente significa que esto va a seguir ocurriendo, aunque en el año 2026 vale la pena destacar, aunque ya había mencionado Colombia, Costa Rica, la señora Laura Fernández, antes de llegar acá, revisé un poco el panorama de los estudios demoscópicos, prácticamente es un hecho que va a ganar también la elección, la señora de derecha. Y no me quería meter con el tema de Trump y sí voy a hablar un poquito al respecto, como el único elemento de carácter propiamente fuera del foco de América Latina, pero antes quisiera hablar un poco del caso mexicano. Escribí un artículo previo a las elecciones 2024 que tenía que ver con la oferta política en México y el famoso diagrama de Nolan, que es un politólogo ya fallecido de hace un cierto tiempo. Me tomé la libertad en ese artículo, que por cierto, como nosotros manejamos en la revista Eje Global en Miami, la data que arroja de las personas que leen minutos de lectura, visualizaciones, demás, ha circulado por todo el continente ese artículo. Y me di a la tarea de analizar desde el diagrama de Nolan lo que fue la oferta política electoral 2024. Eh, el resultado fue, a mi juicio, asombroso. Ninguno de los tres candidatos, en este caso, la señora Xóchitl Gálvez, la actual presidente, la señora Sheinbaum y el señor Jorge Álvarez Maynés, que dicho sea de paso, fue mi alumno cuando yo era su coordinador de carrera hace un montón de años en el ITESO, en Relaciones Internacionales. Todos, de acuerdo al diagrama de Nolan, estaban relativamente cercanos. Es decir, la derecha nunca tuvo un candidato. Nunca. Obviamente uno se movía un poquito más a la izquierda, la señora Sheinbaum, en menor medida la señora Xóchitl Gálvez,
a pesar de que era la candidata del PAN. O sea, hay que ver también lo paradójico, ¿no? Y el señor Jorge Armas Manés, que es un socialdemócrata, digamos, con rasgos progresistas, ¿no? Pero todos estaban en el cuadrante hasta cierto punto. Es decir, México no tenía un candidato de derecha, pero ENCOL, que está dirigida por una muy buena amiga, esta casa de estudios demoscópicos, el año pasado, finales ya cerrando el año, hizo una encuesta sobre, digamos, cuál es la ideología del mexicano, ¿no? Y voy a mencionar algunos datos que contradicen un poco lo que fue la oferta política del 2024. Decía la empresa Encol. El 28% de las preferencias en este país es de 28% en la derecha, 26% a la izquierda. Pero aquí va algo interesante. La generación Z, que es una generación que va a ser muy importante para los próximos años, el 37% son de derecha y el 23% de izquierda. En la generación millennial, 27% son de izquierda y 19% de derecha. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque la generación millennial creció con Barack Obama, el influjo del progresismo, las ideas de la cultura woke y todo ese tipo de cuestiones fueron permeados, ¿no? Entraron en esa dinámica. La generación Z no, incluso en las encuestas recientes de Rasmussen, que es una de las empresas en Estados Unidos de mayor precisión, en Estados Unidos junto con Atlas Intel, perdón, también sucede el mismo fenómeno en los Estados Unidos. La generación Z tiende a moverse a la derecha de una manera muy, muy impresionante. Entonces, lo que quiero destacar con esto es que cuando uno habla de derecha, izquierda, todo lo que señala el doctor tiene un gran sentido desde el punto de vista histórico, de análisis estructural y todo esto, pero también hay que tomar en consideración la manera como los partidos políticos que están en franco deterioro en toda América Latina, y no lo dice solamente Roy Campos con su encuesta sobre temas de partidos políticos, sino también Latino Barómetro, digamos, centro de investigaciones demoscópicos también, que señalan de que hay prácticamente de cada 10 votantes de América Latina, 3.5 creen en los partidos políticos. Lo que quiero decir con todo esto, y para cerrar un poco, para entrar en el debate y sobre todo con la participación de ustedes, es que los partidos políticos actúan, digamos, determinan la oferta electoral y a veces se equivocan y a veces la gente de repente tiene que votar por la derecha o por la izquierda porque pues es de repente el menos malo, pero no es por un tema de necesariamente políticas públicas. Hay factores de tipo psicológico, de psicología electoral que interactúan allí. Evidentemente el tema de políticas públicas es un tema relevante. Si este gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum termina económicamente mal, como a mi juicio, va a terminar, este es un gobierno que simplemente les doy un dato. El año pasado, aunque esos datos todavía están por confirmarse, es muy probable que hayamos crecido 0.4%. Es decir, 5 veces menos de lo proyectado que creció Estados Unidos en el 2025. Estados Unidos creció al 2%. Esa es la estimación, aunque el dato oficial todavía no está, pero ya hay varias estimaciones, 2%, nosotros 0.4%. Se estima que vamos a crecer este año 1.2, posiblemente ni siquiera el 1.1. O les doy otro dato. Si tomamos desde el año 2018, que llegó diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, a la fecha, nosotros ni siquiera sobrepasamos el 1.5%. Llegamos apenas al 1% de crecimiento. Un país que requiere 1 millón para estar bien, 1 millón de empleos anuales. Vean la tasa de creación de empleo del año pasado, tremendamente mediocre. Vamos a llegar al 2030 a una situación, a mi juicio, verdaderamente crítica. Ya ni siquiera me meto con el tema de las tecnologías, las manufacturas. Hay una tendencia a la baja en lo que es la empleabilidad dentro de la industria de la manufactura por el tema de la robótica y el tema de la automatización y la inteligencia artificial. Si no, vean las fábricas oscuras de China, donde te pueden fabricar perfectamente 1.000 teléfonos celulares, donde no existe ningún humano dentro de esa fábrica. Entonces, ese proceso que señalaba con total certeza el doctor, pues se está dando. No sé cómo le vamos a hacer en América Latina para resolver ese tema. Los data centers, perdón, que es un tema que requiere mucha inversión, pues América Latina está viendo el ranking, no aparece prácticamente dentro de los
y creo incluso los 10 países de América, perdón, dentro de los 10 países donde hay posiblemente más recepción para creación de data centers, no hay ninguno de América Latina. Y ese es el futuro. El futuro es digital. Nosotros no estamos para resolver eso. Entonces, hay una gran cantidad de cuestiones que he estado mencionando que han rebasado el tema específico del tema de la derechización. Pero bueno, lo quiero dejar hasta aquí y agradezco la oportunidad. Muchas gracias. A continuación, les damos el micrófono para quienes tengan algún comentario, alguna pregunta, no sin antes agradecer principalmente al doctor Olvera por su extraordinaria conferencia e igualmente a Eric y a José, nuestros comentaristas. Creo que allá atrás con Luis. No, aquí. Perdón. Y después acá atrás. Doctor Olvera, me gustaría preguntarle dos temas. Por un lado, ¿por qué hay tanto odio hacia los neoliberales? Socialmente hablando, en su opinión, ¿cuál fue el desempeño desde su óptica en México? Y por otro lado, si usted hiciera un balance de cómo se puede negociar México hacia el mundo, qué elementos de valor son importantes políticamente hablando. Pasamos con Luis y con Carlos acá adelante. Allá atrás. Muy interesante, la verdad, y es sumamente atractivo ver diferentes visiones. Yo voy a ser sumamente breve. Tocando el tema de Trump, yo creo que faltaba en el mundo alguien que volviera a meter un orden, nos guste para nuestro gusto o no. Se estaba con el gobierno anterior, con Biden, se estaba debilitando demasiado, se estaba girando a la izquierda, hacia lo progre, hacia el wokismo, y esto se contagió en muchas partes del mundo. Y ahí tenemos las invasiones en Europa, con toda esta libertinaje, en la apertura de fronteras, y no se diga con los musulmanes, ¿no? Pero ahí quiero ser muy breve. El tema aquí, para mí en México, todo lo que traíamos, lo que traía que era el bastión Cuba en América Latina del socialismo y las ideologías, para mí, las ideologías murieron. Para mí no existe, no es el socialismo, para mí es populismo, y más que populismo, en el caso, por ejemplo, de México y de muchos países en Latinoamérica, más que socialismo es oportunismo. Todos los políticos que han llegado a América Latina a gobernar, y no es excepción México, por supuesto, han sido oportunistas. Han sido oportunistas para quedarse con el país, han sido oportunistas para hacer pingües negocios, y no voy a distinguir partidos. Han sido oportunistas para que los hijos de los presidentes se inflen los bolsillos. Entonces es un oportunismo total al costo que fuere. Nada menos el actual aquí hizo lo que el fin justificó sus medios. No importaba de dónde tomar el dinero, financiar sus campañas para llenarse los bolsillos y llegar a sus fines, por frustración o por lo que ustedes quieran. Entonces yo creo que este tema ya de la ideología, y más a los jóvenes, creo que ya les viene valiendo guango la ideología. Aquí lo que yo creo que a la gente le está importando es la pérdida de valor de país, la pérdida de valor de un país que tenemos 3.400 kilómetros de frontera con Estados Unidos, que pudiéramos crecer a tasas brutales. Estamos dejándolo ir simplemente por ideas retrógradas, populistas. Entonces, yo con esto termino. Para mi opinión, y en la opinión de varias personas con las que estoy conviviendo, necesitamos candidatos ciudadanos, necesitamos ciudadanía involucrada, necesitamos jóvenes involucrándose en la política, como la generación Z, necesitamos gente verdaderamente echada para adelante, verdaderamente que se atreva a ser político, que se atreva a guiar. Necesitamos liderazgos de la ciudadanía. Necesitamos protegernos de la andanada que viene contra el INE
que van a querer volver a retomar ese instituto por gobernación. Necesitamos defender el voto como se hizo en Venezuela, ir a defender casilla por casilla. Necesitamos convocar a 80 millones de mexicanos a que salgamos a votar. Esa es mi opinión. Es más que populismo, es oportunismo. Muchas gracias. Gracias. Y pasamos aquí adelante y le cedemos la palabra al doctor y luego vamos con otra ronda de preguntas. Ya que lo tengo, primero muchas felicidades por la conferencia. Yo tengo una pregunta muy simple que es, si estos conceptos de izquierda y derecha, en los cuales se basó la mayoría de la plática, no están ya obsoletos y sería más correcto hablar en términos de demócratas cristianos, conservadores, ultraconservadores, socialdemócratas, progresistas, socialistas, libertarios, comunistas, etcétera. Eh, y lo asocio mucho a cómo se expresaban de Milei, cómo normalmente la prensa se expresa de Milei como un personaje de ultraderecha, cuando él se considera un libertario o un ultraliberal anarcocapitalista que busca la disminución o incluso la destrucción del Estado. Como tal, a mí, al menos en lo personal, no me coincide que un ultraliberal se encuentre en el espectro de la ultraderecha como tal, ¿no? Entonces, no sé si están rebasados ya estos conceptos y deberíamos de ser más precisos en términos del espectro político económico y sus variantes. Y de una vez vamos aquí con Carlos antes de cederle al doctor la palabra. Gracias. Bueno, felicidades primero, doctor, por su participación y también al mismo tiempo agradecer que nos comparta sus opiniones y su diagnóstico, su lectura sobre lo que está pasando. Yo fui haciendo varias anotaciones de las preguntas que me surgían. La primera es en su posición como académico, como servidor público que ha sido en mucho tiempo también, como columnista y analista, más allá de las definiciones que hay, usted para usted, ¿cuál es el objetivo del Estado? ¿Cuál es su tarea? Es decir, ¿cuál es su parámetro para poder decir que en un Estado cumple con su fin o no? Me parecería muy importante que usted nos comparta esa opinión que tiene usted, porque a partir de ahí podríamos también entender una lectura de cómo ve y desde qué parámetro, desde qué base hace los diagnósticos que nos ha compartido. Un tanto coincido con la pregunta que hace Luis Elizondo respecto de cómo entiende también usted a la libertad, el liberalismo, el neoliberalismo, eh, y cómo es que sí o no encajan esos en la derecha. A mí recuerdo que se entrevistaron en algún momento, espero no equivocarme de persona, pero según yo eran las editoras del País, precisamente donde usted va a regresar, entendí cuando leyeron su currículum, le preguntaron por qué le ponía el calificativo a Milei del ultraderechista y su respuesta, que la vi en video, no en escrito, es prácticamente pues porque él critica a la izquierda, entonces pues es ultraderechista. No fue una respuesta de una construcción conceptual la que dio y no estoy haciendo un hombre de paja respecto a lo que dijo ella. Así lo dijo. Entonces, pues la pregunta va en ese sentido, ¿no? De cómo lo construye. Y termino con un comentario. No puedo coincidir, francamente me parece un sinsentido la calificación que hizo usted respecto de algunos resultados de algunos gobiernos de izquierda. Dijo más o menos, tal vez lo entendí mal, fueron muy exitosos al utilizar las rentas, en un caso el del gas y en otro el petróleo, para repartir la riqueza. Fueron muy exitosos. Pero luego usted mismo nos relata que para acabar pronto pues, se les acabó el dinero porque se acabaron esas industrias y entonces hubo un cambio de preferencias políticas. Es un sinsentido decir que fueron exitosos cuando uno ni se mantuvieron en el poder y luego dos, destruyeron esa industria. Hubiera sido exitoso si por el contrario esas industrias hubieran crecido, porque entonces lo que nos tendríamos que preguntar es qué les habría pasado a esos países si esas industrias hubieran estado en manos privadas en un mercado libre donde se respete realmente la propiedad y que todos puedan participar. Porque decir que son muy exitosos al
comprar voluntades con la renta de una industria que después se acaban, pues es un sinsentido. Muchas gracias otra vez por sus diagnósticos y compartirnos sus ideas. Le damos la palabra al doctor para que comente sobre sus preguntas y observaciones. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y por su paciencia de estar aquí después de un largo tiempo. Eh, a ver, empecemos por el one, two, three, como quien dice, ¿no? Ciencia política 101, dirían los gringos. Es izquierda-derecha. ¿Qué diferencia izquierda a la derecha históricamente? Bueno, asociamos a la izquierda una serie de principios que tienen que ver con derechos de ciudadanía, derechos sociales, libertades, y sobre todo una orientación a garantizar mínimos estándares de justicia social que permitan una convivencia colectiva lo menos conflictiva posible. El orden capitalista es conflictivo de por sí, ¿no? Es imposible evitar el conflicto. La cuestión es cómo se procesa y bajo qué condiciones y bajo qué principios. Esto se asocia con la historia del pensamiento político. Recuerden ustedes que los conceptos centrales, ¿no?, de la ciencia política, ciudadanía, ¿qué significa ser ciudadano? Es un individuo con derechos. Y los derechos no solamente son discursivos o otorgados en un papel, en una constitución, sino son aquellos que se pueden ejercer materialmente. Entonces, de nada nos sirve tener una lista de 25 derechos en la Constitución si no se puede ejercer ninguno. Entonces, la ciudadanía implica ejercer derechos y para ejercer derechos se necesita Estado. No hay derechos sin Estado. ¿Por qué razón? Pues porque para tener libertad de expresión, para poder acceder a la justicia, para poder tener garantías de un salario digno, para tener seguridad pública, para tener salud pública, para tener educación digna, se necesita un Estado. Y eso ha sido la historia en general del mundo occidental. Entonces, no puede haber ciudadanía, derechos y un mínimo piso de convivencia sin Estado. Entonces, el Estado se necesita. No un Estado que anule al ciudadano, sino un Estado que facilite su existencia, su defensa y su capacidad de organización. Entonces, la izquierda ha tratado de enfatizar el aspecto colectivo de la defensa de los derechos y la necesidad de un Estado eficaz que lo haga en un orden democrático, que es el único que justificaría su existencia. Y la derecha históricamente ha sido mucho menos preocupada, digamos, por la convivencia colectiva, más por las libertades individuales, centralmente la libertad de empresa, centralmente la minimización, digamos, de la presencia estatal, considerando siempre que cualquier interferencia estatal en la vida de los individuos significa una interferencia indebida que impide el funcionamiento del mercado y el ejercicio de las libertades. Pues esa es la diferencia más básica y elemental, ¿no?, que podemos encontrar. Ahora bien, dicho esto, en la historia va cambiando mucho en qué terreno nos ubicamos cuando pensamos de izquierda y derecha. Durante más de un siglo, la izquierda se asoció con el comunismo y el socialismo, ¿no? La versión más radical de esta versión, digamos que llamémosle estatista, ¿no?, de la vida pública, en un Estado tiene que tener una especie de preeminencia, ¿no?, sobre lo social y sobre el mercado. Y la derecha, pues, se afiliaba con un mundo más bien liberal, de la libre empresa, etcétera, etcétera. Ese tipo de discurso. Bueno, entonces sabemos a lo que condujo este discurso del comunismo, a una violación total de las libertades, a la ruptura total con los principios que hipotéticamente debería defender y el establecimiento de dictaduras catastróficas, ¿no?, en términos de derechos y en términos económicos. Eso no funcionó y en efecto yo creo que ha perdido vigencia absolutamente, incluso capacidad de atractivo desde hace muchísimas décadas. En el caso de la derecha, ahí encontramos una diferenciación creciente, ¿no? Durante muchos años, la versión suave de la izquierda, que era la socialdemocracia, tuvo mucha centralidad, mucha importancia, porque al mismo tiempo que
soportó, promovió la idea de un Estado fuerte que garantizara derechos, universalizara derechos, había también un respeto por el orden democrático. Recuerden ustedes que los únicos países del mundo que llegaron a tener verdaderamente derechos universales durante algún tiempo, y lo universal siempre fue relativo, pues fueron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Es donde se estableció con más o mayor éxito, especialmente en los países nórdicos, la idea de una salud universal, educación universal, un sistema de justicia funcional y una democracia operativa, ¿no? Ahí tenemos el proyecto socialdemócrata en su punto máximo, digamos, que demostró que se necesita un Estado. Por ejemplo, uno de mis amigos, compañeros de estudios en la universidad, un danés, lo he visitado alguna vez y ha venido también. Él me decía que él pagaba, según los cálculos que hacía, casi el 70% de sus ingresos en impuestos, el 70%, entre impuestos directos, indirectos y todo lo demás, ¿no? Él haciendo una cuenta muy elaborada, ¿no? 70%. Pero la pregunta era, ¿qué obtienes a cambio? Bueno, a cambio de eso, él tenía una escuela para sus hijos extraordinaria, pero magnífica en instalaciones, en calidad, en funcionamiento, un acceso a una salud de primera línea, verdaderamente extraordinario, o sea, sin necesidad de gastar un peso, el ciudadano promedio tenía la seguridad de que no se iba a morir de enfermedad o de hambre, etcétera. Tú tienes esos trade-offs, ¿no? Entre circunstancias. Igualmente, una vez que lo visité, había cambiado de departamento porque estaban reconstruyendo el anterior, que ya estaba muy amulado, y lo estaba haciendo el Estado. No lo estaba haciendo él con su dinero privado. En fin, tú tienes que hay ventajas claras en ese modelo, el mejor. Ahora, la derecha estableció, y además el avance de los derechos significa ciertos procesos de cambio cultural. Cuando empezó esta idea de la ciudadanía, de los derechos, no contábamos todavía con un discurso feminista, ni con la tolerancia cultural a los sexodivergentes, ni con una serie de cosas que han venido a emerger contemporáneamente, ¿no? Sin embargo, pues eso es un avance más, digamos, en el camino de los derechos. Entonces, eso yo creo que es muy importante entenderlo. Y por otro lado, para terminar, cuando decimos que todo Estado, por ser Estado, es malo, pues estamos haciendo una tabla rasa como tan malo como decir todo mercado es malo, ¿no? Ni el mercado es una panacea, el mercado tiene que ser regulado, y donde ha funcionado bien el mercado ha tenido regulación estatal, no puede haber mercado sin Estado, para empezar, ni los estados son iguales unos a los otros, hay de estados a estados, ¿no? Estados que funcionan, estados que tienen reglas, estados que son una catástrofe, ¿no? Como los que nos toca vivir. Bueno, dicho todo eso, entonces tenemos que ser cuidadosos con estas expresiones, ¿no? En el caso de Milei y su motosierra, bueno, el caso de Milei sí es de derecha y es perfectamente aplicable el calificativo, porque él está en contra en general, de la presencia del Estado por principio, por norma. La motosierra es ilustrativa, ¿no? De ello, hay que acabar con todo, ¿no? En lo que sea posible, cerrar instituciones, despedir a la gente, que son una bola de flojos, etcétera. Por consiguiente, eso significa que no habrá acceso a los derechos. De hecho, hay una disminución sustantiva en el gobierno de Milei de la cobertura educativa, incluso en educación básica, en el país que tuvo la mejor educación básica de América Latina y una de las mejores del mundo. Y ni se diga del desastre que hay en salud en Argentina, que aunque hace muchos años que está en crisis, no había estado en una situación como la actual. ¿Eso qué significa? Una disminución de los derechos. El lenguaje brutal y agresivo, machista, brutal que hace, es una agresión a los derechos de las mujeres, de las jóvenes y de los homosexuales, etcétera. Es una agresión y es una agresión deliberada, expresa, demagógica, ¿no? Que busca justamente el apoyo de cierto tipo de públicos. Así que el señor es de derecha y de ultraderecha, porque además es radical en su expresión. En la práctica, no está llevando a cabo todo ese programa porque no puede. No se puede quedar sin Estado, ¿no? Ningún país se puede quedar sin Estado. Entonces, la está cortando cachitos donde puede, tiene que mantener mucho del aparato estatal, por supuesto. Y lo que está haciendo es un ajuste, un programa de ajuste pinochetista, ¿no? Es del estilo Pinochet. El mejor
la mejor comparación del ajuste que hay en Argentina hoy es con el ajuste de Pinochet en Chile en los 70s. Es de ese tamaño, digamos, el ajuste. Este de Argentina, sancionado electoralmente, democráticamente validado, sí, a diferencia del otro que fue impuesto mediante una dictadura brutal. Bueno, entonces esto va respondiendo a algunas de las preguntas. En el caso de lo que llamamos exitoso, como siempre, el éxito es relativo y depende del punto de vista que lo tomes. No hay éxitos absolutos, todos son relacionados con algún objetivo primario, ¿no?, que quieras atender. El caso de la distribución de la riqueza que hubo en América del Sur durante la primera década del siglo XXI fue exitoso en términos de que sí hubo una redistribución tangible, medible, como la ha habido en México en la época del López Obrador a raíz del aumento del salario mínimo y de las transferencias, que son insostenibles a largo plazo, seguramente sí, si no hay una reforma fiscal, si no hay otra serie de medidas importantes, pero que significaron para millones de personas salir de la miseria, que particularmente en Brasil, ¿no?, donde más de 25, 30 millones, algunos dicen más, realmente salieron de la miseria absoluta o de la pobreza en ese tiempo, y a pesar del fracaso posterior electoral del PT, se ha mantenido más o menos los resultados, digamos, ¿no?, de ese combate a la pobreza. En ese sentido fue exitoso, solo en ese sentido. Mal diseñado porque no se acompañó de una política de inversiones inteligente que ampliara la industria, etcétera. Cierto, totalmente cierto. Sí, lo mismo nos ha pasado en México, sin duda. Ahora bien, insisto en que hablamos de éxito. Durante 20 años ha sido muy importante porque redujo el índice de Gini, digamos, en esos países del sur, o sea, la diferenciación entre pobres y ricos, lo cual es un resultado notable para países que seguimos siendo los más desiguales del mundo, los de América Latina, seguimos, a pesar de eso, siendo los más desiguales del mundo. Bueno, no hay odio a los neoliberales, ¿no? Yo no tengo odio ni a los liberales, ni a nadie, ni a los populistas, a pesar de que los critico y me parece que han hecho un desastre, ¿no? No es odio, es una crítica. Mira, tenemos que preguntarnos una cosa en México, es que me sorprende esta situación. México ha tenido un éxito increíble, en el crecimiento de una industria de exportación. Una cosa pocas veces vista en el mundo, es casi estilo chino en una pequeña escala. En la industria automotriz, electrónica y una serie de cosas. Un gran éxito, el aumento monumental de las exportaciones. En términos numéricos ha sido un gran éxito. Es el gran éxito del neoliberalismo. Y sin embargo, el Producto Interno Bruto creció siempre a tasas mediocres. Menos de 2% en promedio a lo largo de todos los años de la implantación neoliberal. ¿Cómo juntas el enorme éxito del sector exportador con el nulo crecimiento o bajo crecimiento histórico, ¿no? Bueno, ¿qué cosa quiere decir esto? Que el proyecto neoliberal que se implantó en México fue más bien una especie de generalización del modelo maquilador. O sea, convertimos a todo el territorio en maquiladora. ¿Por qué? Porque no se integraron cadenas industriales, porque llegaban a terminar productos manufacturados, porque no hubo manera de establecer una localización, es decir, un anclamiento en México de esos sectores económicos, como lo hicieron los chinos. Debimos haber hecho lo que hicieron los chinos, que era que las empresas que llegaban a implantarse en el territorio tenían que transferir tecnología y tenían que asociarse con ciertos empresarios locales. En China fue una corrupción monumental y todo lo que tú quieras. Muchas veces se robaron la tecnología de las empresas que llegaron, desastre. Pero eso permitió el crecimiento horizontal del capitalismo, no nomás un crecimiento de implantación, sino un desarrollo de todas sus ramas, o sea, una integración industrial extraordinaria. Aquí nuestros liberales eran tan ignorantes, y disculpen que eso sí lo digo con mucho coraje, de pensar que el puro mercado solito resolvería ese problema, ¿no? Jamás. Ningún capitalismo ha sido exitoso sin intervención estatal, sin dirección, orientación y precisión muy clara, incluido Estados Unidos, donde la inversión del ejército y toda la industria armamentística ha sido esencial en la generación de tecnología,
de la industria pesada, etcétera. Siempre es el Estado. Discúlpenme, el discurso de que el mercado es una maravilla y todo lo resuelve, no. E históricamente se puede demostrar que hay una asociación clarísima entre desarrollo capitalista en diversos modelos e instancias y la presencia y políticas estatales de corto o largo plazo. Para países imperialistas, el ser imperialistas y tener un ejército permanente es lo que le ha dado cierta constancia en planeación de largo plazo a sus industrias capitalistas. No hay ejército, pues no tienes exactamente cómo, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, eso ha sido absolutamente esencial, por no hablar de otros casos. Bueno, entonces, ¿qué tuvimos? Un neoliberalismo mediocre, miserable, intelectualmente pobre. Así lo digo, radicalmente, y se lo digo a los neoliberales en su cara. ¿Sí? Muy malos, fueron pésimos en el diseño por haber abandonado toda idea de política industrial, como si los demás países lo hubieran abandonado. Bueno, eso primero. Ahora, el caso del populismo del observador es peor todavía, más patético, peor que eso, porque el observador no entendía nada de nada, ¿no? Ni de economía, ni de política, ni de ejercicio de las políticas públicas, nada. Entonces hizo puros desastres, es atroz lo que nos pasó en el sexenio anterior. Y eso tiene mucho que ver entonces con eso, con la centralización del poder en un líder que no reconoce sus límites, de un grupo político en torno de él que sabe sobrevivir obedeciendo, simple y sencillamente, sin criticar. Y tenemos entonces el peor de los mundos posibles. Sin embargo, el observador hizo dos cosas que son buenas a corto plazo, aunque tienen un costo a largo plazo. Las dos cosas buenas fue que subió el salario mínimo. Fue un mantra de los neoliberales no subir el salario mínimo porque si no subía la inflación. Error. Eso no ha existido históricamente en ningún lado. Eso lo tenía impuesto, ¿cómo se llama el gordito? Carstens era el campeón de esa idea absurda, junto con muchos otros economistas de su círculo. Error. Sí podían subir los salarios. El no haberlo hecho fue políticamente erróneo y además socialmente erróneo y condujo a que se mantuviera una especie de polarización, dualización de la economía mexicana, en donde nuestra única ventaja comparativa fue la mano de obra regalada barata que le dimos a los norteamericanos y a todos aquellos que trajeron sus capitales aquí, pero no fuimos capaces de agregar valor de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese problema. La segunda cosa que hizo bien fue sus becas. El problema no es tanto que los neoliberales también daban becas, también tenían su política social distributiva, pero era en menor escala y aunque estaba mejor diseñada y conceptualizada, vamos a decirlo así, conceptualmente estaba mejor enfocada, terminó siendo insuficiente en muchos sentidos. López Obrador lo que hizo fue asociar sus becas con la creación, aunque no lo crean ustedes, de un sentido de honor, de un sentido de recuperación de la dignidad de los pobres. O sea, pobres, aquellos que en el discurso neoliberal, pues básicamente no existían, ¿no? Más que como consumidores, como votantes. El dar dignidad es una cuestión esencial. Ustedes dirán, pero ¿cuál dignidad si los tienen haciendo colas, si tienen que ir a cobrar y pobrecitos viejitos que están ahí sentados para cobrar sus becas? Bueno, pero aún eso, aún así, sienten que hacen algo, que se les reconoce algo, que se les habló de frente, que se hablaba para ellos, era para ellos lo que se hacía. No era cierto a largo plazo resultado catastrófico, etcétera, pero temporalmente generó un vínculo emocional entre el líder y los votantes que permite entender por qué Morena vuelve a ganar la elección. Aquí no es el caso de Venezuela, que hay que ir a proteger las urnas, no todavía por lo menos. Aquí realmente ganaron la elección, abrumadoramente. Digo, después hicieron una bola de tranzas ya en las cámaras para tener sus mayorías calificadas, pero de que ganaron la elección, la ganaron. Y limpiamente. O sea, sí hay una especie de hegemonía, digamos, ¿no? Que logró generar Morena en base a un proyecto populista. Y el problema que sigue y que vivimos ahora es otro distinto. Ahora se pagan las consecuencias, ¿no? De toda la bola de estupideces que hizo López Obrador, se pagan. Y se paga además un problema que nunca se resuelve en regímenes populistas, que es que esos regímenes personalizan el poder.
son personalistas. Por eso Chávez no se quería morir, ¿no? Porque si se moría él, pues se moría el proyecto. Por eso la Kirchner quería seguir siendo candidata eterna a la presidencia de la República y Lula sigue estando ahí. Hay una especie de personalización. Entonces, aquí cuando el líder se va, porque no hay reelección ni porque más estaba enfermo, tenemos un problema tremendo, porque es algo que no se ha visto. ¿Cómo resuelves el problema de un poder que se basa en el carisma personal del líder y cómo lo institucionalizas? No se puede institucionalizar. Entonces tenemos una líder totalmente anticarismática, es exactamente lo opuesto, la presidenta actual, que por supuesto pues, no tiene espacio propio de maniobra, depende del presidente anterior y tenemos una especie de dualidad presidencial, ¿no? Yo le llamo a esto la presidencia bifronte, ¿no? Donde no tenemos uno, sino dos presidentes, ¿no? Para todo fin práctico. Y un problema de irresolución de quién maneja, ¿no? Finalmente. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, con esto espero que se haya entendido por qué critico a los neoliberales, que me parecen que fueron ignorantes e irresponsables durante 2 décadas, teniendo una gran herramienta y una ventaja extraordinaria en sus manos para garantizar el desarrollo de largo plazo de este país. Lo fueron. López Obrador peor, terminó de destrozar lo poco que había. Y ahora tenemos una labor de reconstrucción, ¿no? Del Estado, de los derechos de acceso, etcétera. Y la crisis se mide además en términos también del poder del crimen organizado, que no he podido hablar de él, que merecería una plática completa, porque es otro fenómeno que acompañó paradójicamente a la implantación neoliberal, ¿no? La expansión del crimen organizado, que es otro mercado totalmente distinto y que ahora pone en cuestión la autoridad misma del Estado, ¿no? Entonces, la cosa la tenemos muy complicada por delante, pero lo que sí es cierto es que sí tenemos que asumir como ciudadanos una responsabilidad política, ¿no? Tenemos que pasar al frente y decir, oigan, ya basta, ¿no? Hay que hacer las cosas bien y sobre todo entender que proteger los derechos de los demás y generar pisos mínimos de justicia social y de convivencia es indispensable para la vida colectiva. Gracias. Muchas gracias por estas preguntas que dieron pie a esta extraordinaria crítica a los gobiernos neoliberales y al posterior gobierno de AMLO. Hay que remitirnos a la versión estenográfica y para poderla compartir, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por esa claridad y esta síntesis que haces tan clara, ¿no? Hay espacio para una pregunta adicional. Manolo, adelante. Gracias. Yo creo que la charla que diste, Alberto, me pareció fantástica, como en 48 minutos, medidos, pudiste hacer una síntesis tan buena, ¿no? De todos modos, sabes que siempre se dice lo bueno y luego la crítica. De todos modos, creo que olvidaste un tema que yo creo que es fundamental. Yo vengo de España y ahí las redes sociales son un problema. No se ha hablado de las redes sociales, pero ahora con esta discusión acerca de derecha e izquierda me acordé de un libro de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio decía que una democracia en donde los votantes no estén bien informados no es una democracia. Me temo que estamos yendo hacia ahí. La crisis de la democracia en Europa, que es el caso que yo conozco, tiene que ver básicamente con esa, esa mala información, bulos, mentiras, etcétera, que llegan a través de las redes sociales y que alimentan sobre todo a la generación Z. Por eso se apoya tanto desde la derecha a la generación Z, porque es una generación mal informada y a ellos les interesa una generación a la que se pueda engañar para que la apoyen. Eso está sucediendo en España. Y por lo tanto, me da que ahí tenemos un problema que no sabemos cómo resolver. Francia quiere impedir que los jóvenes con menos de 15 años usen redes sociales. No sé eso cómo se hace, pero, pero sí creo que ahí tenemos un problema grave. Esa falta de información que no tuvimos quizá
nuestras generaciones y que ahora empieza a ser un problema para la defensa de la propia democracia. Muy bien, pues no nos queda sino agradecer fundamentalmente a Alberto por su extraordinaria conferencia, los comentaristas Eric, José, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por asistir a esta conferencia. De entrada, le tomamos la palabra a Alberto para venir a hablar aquí del crimen organizado próximamente y de cualquier otro tema que le interese compartir en sus muy buenos artículos que publica periódicamente, al menos son los que yo sigo en Nexos y que les recomiendo que por favor los sigan porque son bastante agradables. Un anuncio. También les suplico que aquellos de ustedes que tengan interés y que tengan estudiantes, consulten un programa de YouTube, que yo tengo un canal de YouTube que se llama Reflexionando con Alberto Olvera. Es algo que yo no hacía más que hace unos meses que empecé a hacerlo. Pero ahí trato de explicar aún más accesiblemente estos problemas que estamos hablando. Si les interesa y sobre todo si lo consideran conveniente para sus hijos o para sus amigos, alumnos, es un punto de vista informado que trata de ser objetivo y que trata de dar un punto de vista sobre lo que pasa, ¿no? Entonces, reflexionando con Alberto Olvera en YouTube y si aumentan mis números, yo se los voy a agradecer mucho. Muchas gracias.